No es que te hayas vuelto frío, es que aprendiste a proteger tu paz. No es indiferencia, es sabiduría. Y lo que antes te desgastaba ahora simplemente no merece una palabra más. Porque hay un tipo de silencio que no es vacío sino evolución. Uno que no es distancia sino renacimiento. Uno que no busca castigar sino liberar. En este video no vamos a hablar de cómo vengarte ni de cómo hacer que te rueguen. Vamos a hablar de algo más profundo, el poder estoico de desaparecer sin rencor, de volver sin pedir permiso y de reconstruirte desde adentro sin ruido, sin explicaciones, sin testigos. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo tu ausencia bien dirigida puede tener más impacto que cualquier reclamo, cómo el silencio bien elegido reorganiza tu mundo interior y cómo dejar de justificarte no te aleja, te devuelve a ti. Aquí descubrirás verdades que quizás siempre supiste, pero que ahora estás listo para vivir, que no necesitas sufrir para ser valorado, que no todos merecen una reacción y que tu paz no está en manos ajenas. Este no es un guión más, es un espejo, una pausa, una invitación a elegirte. Porque cuando aprendes a callar desde la conciencia, a retirarte desde la dignidad y a sanar sin escándalo, entonces el silencio deja de ser ausencia y se convierte en poder. ¿Estás listo para escucharte? Entonces quédate. Esto no lo vas a olvidar. Lo que nunca se dijo duele más, lo que nunca se dijo duele más. No por lo que contiene, sino por todo lo que deja abierto. Lo inconcluso pesa. Y cuando el cierre no llega, cuando no hay palabras que marquen un final, cuando el todo está bien, esconde un abismo. Lo que realmente nos hiere no es el silencio en sí, sino la forma en que nos deja suspendidos entre la duda y la necesidad de entender. Porque el dolor más sutil, el que más desorienta, es aquel que se instala en la incertidumbre, en el espacio vacío, que debió ser ocupado por una explicación. La mente humana tiene una necesidad casi biológica de sentido. Buscamos causas, razones, motivos. Intentamos armar una narrativa que explique por qué algo terminó, por qué nos soltaron, por qué alguien que estuvo ayer hoy ya no está. Pero cuando no se nos permite entender, cuando la otra parte elige desaparecer, sin pronunciar siquiera un «me voy», la herida que se abre no tiene forma, no tiene contorno, no tiene cierre. Es una herida líquida mental persistente que se alimenta de preguntas sin respuestas. Ahí entra la metáfora del iceberg. Vemos solo la punta, el mensaje no respondido, la ausencia repentina, la mirada esquiva. Pero lo que nos rompe por dentro está mucho más abajo. Bajo la superficie del silencio aparente se acumula todo lo que no fue dicho, las palabras no pronunciadas, las emociones que no se compartieron, las decisiones que se tomaron en secreto, las verdades que se ocultaron por cobardía. Y es precisamente eso, lo invisible, lo que más desestabiliza, porque lo que no se dice se convierte en ruido interno, y ese ruido es constante, porque no tiene resolución. Muchas veces nos convencemos de que fue nuestra culpa, que quizá hicimos algo mal, que tal vez no fuimos suficientes. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos no hubo frialdad. Hubo miedo. Miedo de la otra persona a enfrentarse a la consecuencia de sus actos. Miedo a dar la cara, a tener una conversación incómoda, a ver reflejado en tus ojos todo lo que no supieron sostener. No fue falta de sentimientos, fue falta de valentía. Porque requiere coraje mirar a alguien que te dio todo y decirle «no supe qué hacer contigo». Es más fácil irse. Es más cómodo callar. Es menos doloroso para ellos dejarte hablando con tus pensamientos que enfrentar el espejo que eres cuando preguntas ¿por qué? Y sin embargo, a ti te queda el eco, un eco que no cesa, porque cuando no hay cierre la mente se lo inventa. Se convierte en detective emocional reconstruyendo cada palabra, cada gesto, cada silencio, buscando en lo minúsculo una pista que te devuelva algo de sentido. Pero esa búsqueda es agotadora y muchas veces inútil, porque el silencio no es una pausa, es un punto final disfrazado.
Es una forma de violencia pasiva, no te gritan, no te insultan, no te culpan, simplemente desaparecen. Y esa forma de evasión duele incluso más que una discusión abierta. Lo más complejo es que frente a esa forma de desaparecer, no hay defensa posible. ¿Cómo se protege uno de lo que no ve venir? ¿Cómo se responde a quien no dice nada? ¿Cómo se repara un corazón que fue roto sin que nadie lo admitiera? El que calla no te permite reconstruir, solo te deja con escombros sin manual. Por eso el silencio cobarde se vuelve tan destructor. No porque grite algo, sino porque impide todo. Cuando alguien se va sin explicar, deja un fantasma, una presencia ausente que habita los pensamientos. Y esa figura vaga, ambigua, termina convirtiéndose en un peso que arrastramos en soledad. Uno intenta olvidar, avanzar, dejar atrás. Pero la mente no entiende cómo soltar lo que nunca fue concluido. Necesita una historia coherente y cuando no la encuentra te obliga a repetirla una y otra vez. A revivir momentos, a reinterpretar gestos, a buscar señales donde no hay nada. Y en esa búsqueda, uno se pierde, porque mientras intentas entender al otro, dejas de entenderte a ti. Y ese es quizás el mayor robo que provoca un final sin palabras, te arrebata la claridad. Y sin claridad todo se vuelve confuso. Lo que antes era ternura ahora es sospecha. Lo que parecía promesa, ahora se lee como engaño. El amor se reescribe como error. Y tú que solo diste con sinceridad, empiezas a desconfiar de ti mismo. Te preguntas si fuiste ingenuo, si fuiste ciego, si diste demasiado. Pero no fue tu entrega lo que estuvo mal. Fue la incapacidad del otro de honrarla con la misma verdad. Es por eso que el silencio no siempre es sabio. A veces es simplemente evasivo. Una manera de no responsabilizarse por el daño causado. Una estrategia de los que prefieren mirar a otro lado antes que enfrentarse a lo que desordenaron en ti. Quien no te explicó, no te protegió. Y eso habla más de ellos que de ti. Porque toda relación, sea lo que sea, merece un cierre digno, una palabra honesta, un reconocimiento aunque sea mínimo del vínculo que existió. Irse sin eso no es neutralidad, es falta de humanidad. Y tú que quedaste con el nudo en la garganta, que te tragaste las preguntas, los por qué, las dudas, no estás roto. Estás procesando una pérdida sin contexto, y eso siempre es más lento, más confuso, más solitario, pero también con el tiempo más profundo. Porque el dolor que no se comprende enseña desde otro lugar. Te obliga a volver a ti, a dejar de buscar fuera lo que solo puedes darte tú, el cierre, la paz, el punto final que no te ofrecieron pero que puedes escribir con tu decisión de no seguir esperando nada más. Ahí comienza el verdadero poder estoico. No en la contención forzada, sino en la lucidez que emerge cuando dejas de insistir en entender lo que el otro no supo decirte. Cuando decides no gastar tu energía tratando de interpretar un silencio que no merece tu desgaste. Cuando aceptas que a veces la única explicación posible es que no tuvieron el coraje, y que eso no te define. El dolor por lo no dicho es real, pero no eterno. Porque lo que no fue explicado puede dejar de doler cuando tú decides dejar de buscar explicaciones. No necesitas que el otro te diga lo que vales. No necesitas entender su huida para validar tu entrega. El silencio habla, pero no siempre tiene razón. Así que no cargues más con lo que no se atrevieron a decirte. No te quedes suspendido en el aire de una historia sin final. El cierre no lo trae el otro, lo decides tú. Y cuando lo haces, cuando eliges soltar esa necesidad de comprender algo, se acomoda dentro. Porque ya no eres rehén de lo invisible. Porque entiendes que el iceberg no se enfrenta, se rodea y se deja atrás. La verdadera fortaleza no está en resistir el silencio, sino en aprender a caminar sin que te paralice. No fue frialdad, fue cobardía. Y lo que nunca se dijo, ya no necesita decirse. Porque tú ya entendiste lo suficiente. Porque lo que te destruyó no fue lo que pasó, fue lo que imaginaste en su lugar. Y hoy eliges imaginar otra cosa, algo más digno, algo más tuyo, algo que sí te incluya.
porque el cierre que nunca llegó ahora lo pones tú. Con calma, con claridad, con una frase que no necesita palabras pero que lo resume todo. Aquí termina lo que nunca empezó con valor. No fue tu culpa, fue su cobardía. A veces lo más doloroso no es lo que se pierde, sino la manera en que se pierde. Esa forma silenciosa, sin palabras, sin miradas finales, sin la honestidad mínima que merece una historia compartida. Desaparecer puede parecer una decisión simple, incluso necesaria para algunos, pero cuando se hace como escape, sin diálogo, sin coraje, revela mucho más de quién se va que de quién se queda. Y sin embargo tendemos a mirar hacia adentro, a escarbar en nuestros errores, a pensar que quizás hicimos demasiado, que sentimos de más, que dimos lo que no debíamos. Pero no fue tu exceso de entrega lo que causó la retirada. Fue su falta de madurez para sostenerla. Tu valor incomodó, no por arrogancia, sino por claridad. Porque hay quienes, cuando se ven frente a alguien que se conoce, que se ofrece sin juegos, sin máscaras, no saben qué hacer. Tu entrega no pedía garantías, solo honestidad, pero incluso eso fue demasiado para quien aún vive atrapado en su propia confusión. Mostraste lo que eras, sin adornos, sin disfrazar la profundidad de tus emociones. Y eso, lejos de ser un problema, fue una revelación para el otro, una que no pudo sostener. Quien desaparece sin explicación no lo hace por falta de sentimientos, sino por falta de herramientas. No supieron cómo estar a la altura de lo que ofrecías, y entonces eligieron lo más fácil: huir. Porque enfrentarte habría significado verse a sí mismos reflejados en tu mirada serena, pero firme. Y verse así, sin justificaciones, sin filtros, es algo que no todos están dispuestos a tolerar. La cobardía emocional no siempre grita. A veces solo se esconde detrás de frases ambiguas, detrás del necesito tiempo, o no estoy listo, cuando en realidad lo que no están es preparados para amar con responsabilidad. La desaparición en esos casos no es una elección madura, no es una reflexión consciente, ni una decisión basada en respeto. Es en su esencia un acto de evasión. Es querer irse sin cargar con el peso de las consecuencias, es pretender que al no decir nada se evita el conflicto. Pero lo que ignoran es que ese silencio impuesto no evita el dolor, solo lo traslada. Lo traslada hacia ti, hacia quien se queda con todas las preguntas, con todos los espacios vacíos que debieron ser ocupados por respuestas. Y ese traspaso del dolor es un acto profundamente injusto. Quizás te encontraste una y otra vez repasando lo que hiciste, lo que dijiste, buscando ese momento exacto donde todo empezó a cambiar. Tal vez intentaste atar cabos, justificar su retirada desde tu propia conducta. Pero la verdad es mucho más simple y más liberadora. No fuiste tú. Fue su incapacidad de afrontar una relación que requería presencia auténtica. Fuiste demasiado claro para quien está acostumbrado a lo borroso. Fuiste demasiado honesto para quien vive en el disfraz. Y no hay error en eso. No hay fallo en haber amado con valentía. La madurez emocional no se mide por la intensidad con la que uno siente, sino por la capacidad de hacerse responsable de lo que despierta en el otro. Cuando alguien entra en tu vida, se gana un lugar en tu historia. Y si después decide salir, lo mínimo que puede ofrecer es una palabra, una explicación, un acto de humanidad. Porque no se trata solo de vínculos rotos, sino de la dignidad que cada uno merece conservar al terminar algo. Y si esa persona eligió retirarse sin mirar atrás, sin sostener tu mirada, ni cerrar con verdad lo que abrió contigo, eso no dice nada de ti, pero sí revela todo sobre su nivel de desarrollo interno. Es natural sentir que se ha fallado cuando la historia termina sin aviso. El abandono sin explicación nos deja con la idea de que debimos hacer más, decir otra cosa, ser distintos. Pero no entender lo que pasó no significa que tú hayas fallado. A veces simplemente el otro no tenía la estructura emocional necesaria para acompañarte en tu nivel de conciencia. Y en lugar de asumirlo, prefirió marcharse con la falsa comodidad de quien no debe explicaciones, como si el vínculo no tuviera peso, como si tu entrega no mereciera un mínimo acto de cierre. Muchos desaparecen creyendo que así evitan el conflicto.
que es mejor no hablar, no dar razones, no enfrentar. Creen que así se protegen de una escena incómoda, de una reacción que no sabrían gestionar. Pero lo que en verdad hacen es perpetuar un ciclo de inmadurez, porque el que no habla no solo deja heridas abiertas, también se las deja a sí mismo. Al evitar mirar a los ojos a quien ofreció con sinceridad, se pierden la posibilidad de crecer, de asumir responsabilidad, de transformarse. Y tú que te quedaste esperando una palabra, no estás equivocado por haberlo hecho. No es debilidad necesitar una explicación, es humano. Lo que importa es que en algún momento puedas soltar esa espera, que logres entender que a veces no habrá respuestas, y no porque no las merezcas, sino porque el otro no las tiene, porque no se las dio ni a sí mismo, porque no supo sostener ni su propia verdad, porque no está en el nivel en el que tú ya estás. Reconocer esto no implica arrogancia, sino claridad. Saber que alguien no supo estar a tu altura emocional no te hace superior, te hace consciente. Y esa conciencia es el primer paso para dejar de culparte, para quitarte el peso de lo que no dependía de ti. Porque la madurez en estos casos no viene de haber sabido amar mejor, sino de aprender a aceptar que no todos están listos para recibir ese amor. En lugar de seguir buscando respuestas donde ya no hay presencia, en lugar de mirar hacia atrás esperando que el otro vuelva con palabras que nunca pronunció, comienza a mirar hacia ti, a reconocer la valentía que hubo en tu entrega, la firmeza en tu transparencia, el valor que tiene alguien que se muestra sin esconderse. Porque eso, aunque no haya sido sostenido por el otro, no pierde su valor. De hecho, lo confirma. Porque solo cuando uno se entrega desde la autenticidad, puede ver con claridad la falta de preparación emocional en el otro. El abandono sin explicación no es prueba de tu carencia, sino de su desconexión. Y entender esto cambia todo. Ya no duele igual. Ya no te encoges con la culpa. Ya no revisas tus palabras buscando errores. Porque comprendes por fin que no fuiste tú quien huyó, que no fuiste tú quien evitó la verdad, que no fuiste tú quien eligió el silencio como escudo. Quizás aún te queden ecos, quizás haya días en los que la ausencia todavía duela, pero esa ausencia, ahora lo sabes, no es castigo. Es la huella de una cobardía ajena, no de una falta propia. Es el vacío que dejó alguien que no supo sostener lo que tú ofrecías. Y eso, aunque parezca un golpe, es también una bendición disfrazada. Porque quien no puede mirarte con respeto, no merece quedarse. Porque quien no sabe hablar no puede acompañar. Porque quien no tiene el coraje de quedarse, no debe ser tu refugio. Tu intensidad no fue un error. Tu sinceridad no fue demasiado. Tu deseo de construir algo real no fue una locura. Fue simplemente mucho para alguien que aún no sabía sostener ni lo suyo. Y esa verdad, aunque no te la hayan dicho, la sientes, la reconoces, y con ella sigues adelante. No desde la rabia, no desde la revancha, sino desde la paz que llega cuando dejas de culparte por las decisiones cobardes de otros. Porque ahora sabes, no fue tu culpa, fue su cobardía. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando te ignoran para no enfrentarse a sí mismos, hay silencios que no surgen del desinterés, sino del miedo. Hay ausencias que no son signo de indiferencia, sino de evasión. Cuando alguien te ignora sin razón aparente, cuando se aparta sin palabras ni confrontación, muchas veces no lo hace porque no siente nada por ti, sino porque siente demasiado y no sabe cómo gestionarlo. No siempre eres evitado por lo que haces, sino por lo que representas. Porque tu sola presencia puede ser un reflejo incómodo, una invitación involuntaria a mirarse por dentro, a enfrentar aquello que durante años se ha intentado esconder bajo capas de indiferencia o distracción. Y no todos están listos para ese encuentro. No fuiste un error, fuiste un espejo. Fuiste un destello de autenticidad en una vida programada por el piloto automático emocional. Mostraste lo que significa amar sin juegos, entregarse sin condiciones, hablar con la verdad aunque temblara la voz. Y eso, lejos de ser bien recibido, puede resultar amenazante para quien aún no ha aprendido a convivir consigo mismo.
Cuando uno llega con claridad, con presencia, con convicción, desenmascara sin querer las zonas grises del otro. Lo que tú dabas sin esfuerzo, el otro lo sentía como un juicio. No porque lo juzgaras, sino porque lo hacías ver todo lo que aún no había trabajado en sí mismo. Es más fácil culpar al que brilla que enfrentar la propia sombra. Más fácil ignorar al que muestra profundidad que aceptar que uno apenas ha rascado la superficie. Y tú, con tu forma de estar, con tu lenguaje emocional claro, con tu coherencia entre lo que sientes y lo que haces, te convertiste en eso que tanto incomoda una verdad viviente. Y ante una verdad tan evidente, la reacción más común del que no está preparado es la defensa. Pero no una defensa abierta ni madura, sino una más silenciosa, más sutil, más hiriente: el rechazo. Ese rechazo no fue personal, aunque lo hayas sentido así, aunque haya dolido como si lo fuera, aunque te hayas preguntado qué hiciste mal, en qué momento tu entrega se volvió demasiado, qué parte tuya debía ser moderada para no espantar. Pero no. El rechazo no fue una respuesta a tu valor, sino a su temor. No fue castigo, fue huida. Porque quien aún no ha hecho las paces con su historia no puede tolerar a quien no la oculta. Porque quien no ha ordenado sus emociones se siente abrumado frente a alguien que las expresa con libertad. Y así comienzan las distancias. No porque tú cambiaras, sino porque tu presencia empezaba a revelar cosas que el otro no quería ver. Tu manera de vincularte sin máscaras, sin dobles intenciones, era incompatible con alguien acostumbrado al control, al disfraz, al afecto condicionado. Entonces eligieron retroceder. Primero con mensajes más espaciados, luego con respuestas más frías, hasta que sin que supieras cómo todo se volvió silencio. Y ahí quedaste tú preguntándote qué hiciste mal. Pero la respuesta no estaba en ti, sino en el otro. En su incapacidad de permanecer ante alguien que no necesitaba juegos para construir. Aceptar esto no es sencillo, porque uno quiere pensar que si ama con todo el corazón, si se muestra sin reservas, será visto, valorado, cuidado. Pero la vida a veces no responde a esa lógica. Hay personas que por más amor que les des no saben recibirlo, no porque no lo quieran, sino porque no saben qué hacer con él. Porque fueron criadas en vínculos rotos, donde el afecto se negociaba o se medía, donde la presencia constante era sospechosa y donde la sinceridad emocional era un riesgo. Entonces, cuando apareces tú con tu manera clara de amar, su sistema colapsa. Es duro de aceptar, pero real. No todos están listos para alguien completo. No todos pueden lidiar con una persona que no se esconde, que no manipula, que no calla lo que siente. Hay quienes aún están atrapados en su propia maraña emocional, reaccionando desde heridas no sanadas, desde carencias no reconocidas. Y cuando sienten que tú no te rompes ante su indiferencia, sino que te mantienes firme, les resultas intolerable. No porque hagas algo malo, sino porque tu estabilidad les revela su caos. Porque tu paz les recuerda su tormenta. Y entonces deciden apartarse. No te enfrentan, no te explican, solo desaparecen. Porque mirarte a los ojos sería verse a sí mismos con una claridad que no podrían soportar. Porque quedarse implicaría comprometerse con un crecimiento que no están dispuestos a emprender. Y tú, que lo dabas todo sin reservas, eres quien carga con el peso de esa retirada silenciosa. Pero no estás solo, porque esa experiencia, aunque dolorosa, también te devuelve una gran verdad. No eras tú el problema, eras el espejo. Eras ese reflejo que mostraba lo que el otro no había sanado. Y eso no te hace culpable, te hace valiente. Porque solo los valientes se atreven a amar desde la verdad. Solo los que ya han atravesado sus propias sombras pueden mostrarse con transparencia. Y tú lo hiciste. Ofreciste lo que tenías con nobleza, y el hecho de que el otro no supiera recibirlo no lo vuelve menos valioso. Al contrario, lo confirma. Porque tu luz no es menor por haber sido ignorada, es más fuerte por haberse sostenido en medio de esa indiferencia. No necesitas cambiar para ser amado. No debes ocultar tu profundidad para evitar incomodar.
No te corresponde reducir tu intensidad para caber en la inmadurez emocional de alguien más. Hay quienes simplemente no están listos para lo que ofreces. Y ese rechazo no es tu condena, es tu liberación. Porque si hubieran permanecido sin querer, habrías empezado a dudar de ti mismo. Habrías comenzado a cuestionar tu forma de sentir, a apagar tu voz, a negociar tu claridad. Y eso con el tiempo te habría roto más que su ausencia. Por eso, aunque parezca irónico, su huida fue una forma de protección. No de ellos hacia ti, sino tuya hacia ti mismo. Porque quien no se atreve a mirarte de frente, no tiene nada que ofrecerte. Porque quien no tolera tu presencia plena, no merece tu compañía. Y ese discernimiento, aunque llega tarde, llega con fuerza. Porque ya no se trata de buscar explicaciones, sino de aceptar lo que es a veces, simplemente, no pueden contigo. Y eso está bien. No tienes que ser para todos. No tienes que ser más fácil, más ligero, menos tú. La grandeza no siempre encuentra eco inmediato. A veces lo auténtico resuena más tarde, cuando ya no estás, cuando ya no insistes, cuando ya no das. Entonces comienzan a comprender lo que tuvieron. Pero para entonces, tú ya estás en otro lugar más claro, más en paz, más tú. Así que no te culpes por haber incomodado. No te castigues por haber sido verdad. No te rebajes para ser comprendido por quien aún se esconde. Agradece en cambio haber sido fiel a tu esencia. Porque eso, aunque duela al principio, es lo que te permite vivir sin máscaras. Y vivir así, aunque implique más despedidas, también te asegura conexiones más reales, más profundas, más valientes. Porque llegará quien no huya de tu intensidad. Llegará quien no vea tu claridad como amenaza, sino como hogar. Quien se quede no por costumbre, sino por coincidencia emocional. Y entonces todo tendrá sentido. No porque el pasado deje de doler, sino porque tu presente será tan pleno que el dolor ya no tendrá espacio para quedarse. Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás no con rencor, sino con comprensión. Verás que quien te ignoró no lo hizo porque tú no valías, sino porque aún no sabía cómo sostener su propio valor. Entenderás que tu existencia fue demasiado luminosa para quien aún vivía en sombras. Y eso, lejos de hacerte menos, te hace más. Porque fuiste luz incluso cuando el otro no quiso abrir los ojos. Y ahora, por fin, sabes que no fuiste problema. Fuiste espejo, uno que refleja verdades, uno que ya no se rompe por no ser mirado, uno que aunque duela sigue brillando. Tu silencio desordena su mundo. A veces lo que más desestabiliza no es un grito, una discusión, ni siquiera una despedida dolorosa. A veces lo que más rompe los esquemas de alguien es el silencio. Pero no cualquier silencio. Hablamos de ese silencio tranquilo, sereno, perfectamente ordenado. Ese que no busca venganza ni intenta provocar. Ese que no es un castigo sino una declaración. Porque cuando antes eras reacción, ahora eres retirada. Y esa ausencia silenciosa pero firme empieza a desordenar todo lo que el otro creía tener bajo control. Quien se acostumbró a tu disponibilidad constante, a tu atención inmediata, a tu presencia garantizada, entra en crisis cuando descubre que ya no estás donde solías estar. No hubo reproches, no hubo drama, no hubo necesidad de explicaciones largas. Solo hubo una elección, la de no seguir invirtiendo energía en lo que ya no construye. Y esa decisión, aunque callada, resuena con más fuerza que cualquier palabra dicha en tono alto. Porque lo que antes era reacción predecible, ahora es silencio inesperado. Y ese cambio en el ritmo de tu respuesta, mejor dicho, en la ausencia de ella, comienza a desmoronar el mundo que habían armado sobre la base de tu disponibilidad emocional. Durante mucho tiempo ellos supieron exactamente qué hacer o decir para obtener una reacción tuya. Bastaba con una ausencia repentina, un mensaje ambiguo, un gesto de frialdad, y tú volvías a buscar, a preguntar, a explicar, a resolver. En ese juego desigual ellos mantenían el poder, y tú cargabas con la ansiedad de intentar sostener algo que solo tú nutrías. Pero ahora algo cambió. Ya no estás para demostrar nada. Ya no estás para perseguir respuestas que no llegan. Ya no estás para insistir donde todo se volvió evasivo.
Y en ese nuevo tú el otro empieza a perderse, porque tu presencia era la brújula que sin saberlo ordenaba su caos. Tu voz era ese eco que les hacía sentir importantes. Tu reacción, aunque fuera de dolor o cansancio, les devolvía una sensación de control. Pero cuando todo eso desaparece, cuando tú te haces a un lado sin explicaciones dramáticas, se enfrentan por fin a su propio vacío. Y no saben qué hacer con él. No saben cómo llenarlo, no saben cómo enfrentarlo. Porque tú hacías de contención aunque no era tu responsabilidad. Y ahora, al irte, todo lo que escondían detrás del juego emocional queda a la vista. Hay quienes solo se sienten importantes cuando alguien los necesita desesperadamente. Y tú, sin saberlo, cumplías ese rol. Con cada mensaje que enviabas buscando claridad, con cada intento de acercamiento, con cada disculpa que ofrecías, sin ser culpable, les entregabas un protagonismo que no sabían cómo sostener por méritos propios. Ahora, sin tu atención constante, sin tu energía girando a su alrededor, su mundo emocional empieza a tambalearse. Porque tu silencio ya no es una pausa, es una declaración. Y no es de orgullo ni de venganza, es de dignidad. El silencio, cuando nace de la paz interior y no del resentimiento, tiene un peso distinto. No golpea como una bofetada, pero deja una huella que cala hondo. Porque no está ahí para herir, sino para marcar un límite. Y los límites, cuando vienen de alguien que antes lo entregaba todo, se sienten como una pérdida inminente. Y sí, probablemente al principio lo tomen como frialdad. Te llamarán distante, te acusarán de cambiar. Pero no es frialdad, es claridad. No es desinterés, es autocuidado. Porque aprendiste que no todo se salva con amor, y que muchas veces el mayor acto de amor es elegirte a ti. Ese silencio que ahora practicas no es pasivo, es profundamente activo, está lleno de intención. Es una respuesta inteligente a la confusión emocional. Es una manera de decir: no jugaré más este juego donde solo yo apuesto. Y ese gesto tan pequeño por fuera pero tan rotundo por dentro comienza a reconfigurar la dinámica. Donde antes tú estabas disponible, ahora hay ausencia. Donde antes tú ofrecías explicaciones, ahora hay espacio. Donde antes tú mantenías el lazo, ahora solo hay un hilo cortado con elegancia. Y entonces ocurre algo curioso. Quien pensó que siempre estarías ahí empieza a extrañarte de una forma distinta. No por costumbre, sino por ausencia significativa. Porque ya no estás para llenar sus huecos emocionales, y ahora esos huecos se sienten más hondos. Porque ya no estás para reaccionar a sus provocaciones, y ahora sus juegos no tienen efecto. Porque ya no estás para explicar lo que nunca quisieron entender, y ahora el silencio les revela más de lo que tus palabras lograban expresar. No hay peor espejo que el de la indiferencia serena, no la que busca herir, sino la que emana de una paz construida. Porque esa calma es incómoda para quien aún vive en el caos. Esa firmeza emocional es insoportable para quien necesita controlar desde el desequilibrio. Y tú, sin proponértelo, te conviertes en ese reflejo, en esa presencia que al retirarse deja un eco que retumba, en esa ausencia que, lejos de ser olvido, se convierte en evidencia de lo que el otro no supo cuidar. Y claro, vendrán los intentos de provocarte nuevamente. Buscarán romper tu silencio no por amor, sino por necesidad de volver al juego. Te enviarán mensajes disfrazados de nostalgia o interés. Harán preguntas que no buscan respuestas, sino reacción. Pero tú ya no estás en ese lugar. Has aprendido que no necesitas responder a cada estímulo emocional, que tu energía es valiosa y que no todo merece tu atención, que el verdadero poder no está en decir mucho, sino en saber cuándo no decir nada. No estás siendo cruel, estás siendo coherente. No estás huyendo, estás eligiendo no desgastarte. No estás siendo frío, estás priorizando tu paz. Y eso, para quien se alimentaba de tu necesidad, es una amenaza, porque su mundo interno construido sobre la base de tu entrega ahora se queda sin estructura. Tu silencio desordena su caos, porque revela lo que tú antes tapabas con tu presencia. Y esa revelación, aunque incómoda, es necesaria,
No te sorprendas si con el tiempo intentan volver. No porque hayan cambiado, sino porque extrañan el orden que les dabas. Pero ya no es tu tarea ordenar lo que nunca fue tuyo. Ya no es tu rol sanar lo que el otro se niega a mirar. Tu silencio no solo fue una retirada, fue un acto de liberación. Para ellos, pero sobre todo para ti. Y desde esa liberación emerge una nueva forma de estar. Más ligera, más clara, más tuya. Aprendes que no todo se dice en palabras. Que a veces el acto más elocuente es retirarse. Que el silencio bien usado tiene un lenguaje propio. Uno que habla de amor propio, de límites sanos, de ciclos cerrados. Uno que no hiere pero tampoco permite que te sigan hiriendo. Porque ahora sabes que tu silencio no es vacío. Es contención. Es decisión. Es mensaje. Y sobre todo, es poder. Un poder que no se impone pero que se siente. Un poder que no grita pero que transforma. Un poder que no necesita testigos para ser real. Porque cuando por fin aprendes a retirarte sin rencor, descubres algo invaluable. Tu ausencia organizada es más poderosa que cualquier presencia desesperada. Y en ese espacio que creas, al irte el otro se ve por fin. Y tú por fin te liberas. No puedes curar a quien te usaba para huir de sí mismo. Hay personas que no buscan compañía sino distracción. No buscan conexión sino alivio momentáneo. Se acercan no para compartir su mundo contigo, sino para escapar del suyo. Y cuando te eligen, no lo hacen por admiración profunda, ni por un deseo real de construir contigo algo duradero. Lo hacen porque de alguna forma, que ni siquiera comprenden del todo tu presencia, les adormece el ruido interior. Y entonces se quedan como quien se sienta en una habitación cálida, sin preguntarse de dónde viene el calor. No eras su refugio, aunque te hicieron sentir así. No te buscaban porque querían enfrentarse a sí mismos a través de ti, sino porque tú les evitabas el espejo. Eras su anestesia, tu ternura, tu capacidad de comprensión, tu forma de acoger incluso cuando estaba rota por dentro. Se convirtieron en una especie de bálsamo que les permitía no mirar sus propias grietas. Y ellos, cómodos en esa ilusión, se permitieron permanecer ciegos, porque era más fácil vivir en el confort que tú ofrecías que mirar de frente su propio vacío. Y tú, con la pureza de quien ama desde la entraña, diste sin cálculo. Les ofreciste refugio creyendo que ese era tu papel. Sostuviste con paciencia lo que ellos no sabían gestionar. Calmaste tormentas que ni siquiera eran tuyas. Intentaste comprender silencios que solo ocultaban evasión. Y lo hiciste porque pensaste que ese amor incondicional algún día despertaría algo en ellos, que quizá al sentirse sostenidos decidirían sostener también. Pero no fue así, porque cuando alguien no quiere mirarse buscará siempre una excusa, una distracción, una persona que le impida hacerlo. Y tú fuiste eso, no por maldad de su parte, sino por cobardía emocional. Porque estar contigo no les exigía una confrontación interna, les permitía evitarla, hasta que un día, sin dramatismos ni declaraciones altisonantes, tú dejaste de sostener. Y entonces, su castillo de naipes colapsó. Lo que construyeron sobre ti no era amor, era dependencia emocional mal disimulada, era estructura frágil sobre cimientos de inseguridad, era funcionalidad aparente disfrazada de cariño. Y cuando tú soltaste el peso, porque ya te dolía la espalda, el alma y la esperanza, todo aquello que parecía firme se vino abajo, no porque tú los derribaras, sino porque nunca supieron sostenerse solos. Porque mientras tú estabas, ellos no se preguntaban por qué no sabían caminar por sí mismos. Y ahora que te has ido, se enfrentan al vértigo de su propia inestabilidad. Quizá en su versión de la historia, tú serás la que se alejó, la que cambió, la que se volvió distante. Pero tú sabes con la serenidad que da la madurez emocional que no fue egoísmo, fue salud, fue instinto de supervivencia emocional. Fue decir, no puedo ser más fuerte por los dos. Fue asumir que no puedes curar a alguien que solo te usaba como sedante, que no puedes seguir salvando a quien ni siquiera reconoce que está perdido. Porque en algún momento te diste cuenta de que tu amor no estaba haciendo crecer a esa persona.
Al contrario, la estaba manteniendo estancada. Y eso no es amor. Eso es codependencia disfrazada de romanticismo. No estabas ayudando aunque doliera reconocerlo. Estabas perpetuando una dinámica en la que tú te desgastabas y el otro se acomodaba. Donde tú dabas todo y el otro solo tomaba. Donde tú intentabas construir puentes y ellos solo querían no hundirse. Y así sin darte cuenta te convertiste en su muleta emocional. Hasta que dejaste de hacerlo. Y sí, al principio duele. Porque una parte de ti quería creer que eras especial, no útil. Que eras amada, no simplemente conveniente. Pero cuando miras con calma comprendes que no fue falta de amor propio lo que te hizo quedarte tanto tiempo, sino un exceso de esperanza. Creíste en el potencial, en la promesa, en el cambio, pero también aprendiste que el potencial que no se elige desarrollar se convierte en carga, que la promesa sin acción es manipulación emocional y que el cambio solo llega cuando hay voluntad real de mirar hacia adentro. Ellos nunca miraron. Es duro aceptar que tu presencia solo era una forma de silenciar su incomodidad, que cuando tú estabas ellos podían fingir que todo estaba bien, pero en el fondo sabías que no lo estaba. Lo notabas en las conversaciones evasivas, en las promesas vacías, en las emociones contenidas que nunca se atrevían a decir en voz alta. Tú sentías, aunque no lo supieras nombrar, que algo estaba desequilibrado, pero te aferraste. Porque eso es lo que hacen las almas sensibles, intentan comprender incluso lo que duele. Y cuando aman, no lo hacen a medias, aman con todo. Sin embargo, llega un punto en el que la sensibilidad se transforma en sabiduría. Y entonces, decides parar. No desde el resentimiento, sino desde la lucidez. Dejas de preguntar, dejas de justificar, dejas de sacrificar tu paz para mantener una estabilidad ajena. Y te vas, no como quien huye, sino como quien se libera, porque entiendes que no puedes seguir en un lugar donde solo estás para evitarle al otro el encuentro consigo mismo. Y ahí comienza tu verdadero proceso de sanación, porque al soltar también te das cuenta de cuánto habías postergado tu propio bienestar, de cuánto habías minimizado tus necesidades para no incomodar, de cuántas veces hablaste más bajo para no desatar sus miedos. Y al mirarlo con distancia descubres que sí estabas con alguien, pero te sentías sola, porque tu presencia sostenía todo, pero nadie sostenía tu mundo interior. Dejar ir en ese contexto no es abandono, es autocuidado, es decir, ya no más. Es cerrar una etapa con la cabeza alta y el alma en paz. Es no quedarte por nostalgia, ni por culpa, ni por compasión. Es reconocer que tú también mereces un lugar donde no seas anestesia de nadie, sino compañera de camino. Donde tu presencia no tape heridas, sino que inspire a sanarlas. Donde tu amor no sea medicina temporal, sino construcción compartida. Y si algún día esa persona te recuerda, probablemente no lo hará desde el rencor. Lo hará desde la incomodidad de saberse descubierto. Porque tu partida les quitó el velo. Porque ya no pueden proyectar en ti lo que se negaban a ver en sí mismos. Porque tu silencio final, ese que no exige explicaciones, ni cierra con grandes discursos, dice más que 1000 palabras. Dice, no me fuiste leal, no a mí, a ti mismo. Quizá no vuelvan. O quizá lo hagan intentando una vez más encontrar en ti ese alivio que solo tú sabías dar. Pero esta vez tú sabrás que no puedes regresar, no por orgullo, sino por amor propio, porque ahora comprendes que tú no estabas destinada a ser la anestesia de nadie, sino la medicina de tu propia vida. Y eso se aprende el día en que dejas de curar a quienes no quieren sanar. Ahora caminas más ligera. Ya no cargas con lo que no te corresponde. Ya no llenas vacíos ajenos con tu energía. Ya no intentas salvar lo que ni siquiera pedía ser rescatado. Ahora sabes que tu valor no está en cuánto puedes sostener, sino en cuánto puedes soltar sin perderte. Y ahí, en ese acto silencioso pero poderoso, nace una nueva versión de ti, más libre, más consciente, más tú. No eres olvido. Eres el estándar al que no llegan. A veces el silencio es con el que alguien intenta continuar su vida sin ti,
No es olvido, es orgullo. No lo dicen, no lo muestran, pero te piensan. Te sienten incluso en las pausas más largas de su día. Porque tú no fuiste un simple capítulo, fuiste una marca que reorganizó su historia emocional. Tal vez trataron de sustituirte, quizás incluso corrieron a buscar en otros brazos algo que calmara la sensación de pérdida, pero no funcionó. Porque hay personas que una vez que entran en la vida de alguien con autenticidad, profundidad y presencia real, se convierten en referencia, en punto de comparación silencioso. Y tú sin buscarlo te convertiste en eso. Ellos quizás pensaron que podían seguir como si nada, que alguien más ocuparía tu lugar con la misma naturalidad con la que se cambia de estación. Pero lo que no comprendieron es que tu esencia no era decorativa, era estructural. Tu forma de estar, de mirar, de entender sin exigir, de dar sin contabilizar, dejó una huella que no se borra con nuevos nombres ni con aventuras pasajeras. Al contrario, cada intento de repetir lo que vivieron contigo sin tenerte solo, les revela más claramente que tú no eras parte de la multitud. Tú fuiste excepción. Tú fuiste lo que no sabían que necesitaban hasta que ya no lo tenían. Y lo sabían. En el fondo lo sabían. Pero les resultaba más fácil minimizarte que aceptar que te perdieron. Por eso te trataron como a cualquiera, por eso no cuidaron lo que tenían contigo. Porque subestimaron tu impacto. Creyeron que eras una más, que tu entrega era común, que tu cariño era reemplazable, que si tú te ibas alguien más llegaría con las mismas cualidades. Pero no fue así, porque contigo no venía solo compañía, venía profundidad. No solo afecto, sino una presencia difícil de encontrar. Eras esa combinación extraña de fortaleza y ternura, de claridad emocional y compasión serena. Y eso no se encuentra dos veces en la misma vida. Por eso cuando intentaron olvidarte, se dieron cuenta de que el silencio que dejaste no era ausencia, era presencia distinta. Era un eco que seguía resonando en cada conversación sin alma, en cada gesto que les recordaba los tuyos. Porque incluso si quisieron ignorarte, lo hicieron precisamente porque sabían que habías dejado algo. Porque admitir que les importaste implicaba aceptar que se equivocaron al no valorarte. Y ese tipo de honestidad requiere una valentía emocional que no todos tienen. Así que eligen no hablar de ti. No te nombran, no te buscan, no te mencionan, pero tampoco te sueltan. Porque seguir adelante no siempre significa dejar atrás, a veces significa cargar con lo que se perdió sin saberlo. Y en ese silencio forzado tú vives, como una memoria que se activa en el momento más inesperado, como una sensación que no pueden replicar con nadie más, como el estándar emocional que marca sin quererlo la medida con la que comparan todo lo que vino después de ti. No es que tú fueras perfecto ni que la historia fuera impecable, es que lo que ofreciste fue genuino. Y la autenticidad cuando se va duele. Por eso ahora todo parece más superficial, porque lo es, porque tú en medio de tu humanidad fuiste real. Y eso para alguien que no estaba listo para recibirlo resulta incómodo. Así que te etiquetaron como demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado. Pero la verdad es que tu profundidad les confrontaba. Y no supieron qué hacer con eso. Con el tiempo descubren que esa intensidad que no pudieron sostener era en realidad un privilegio. Que tu forma de estar presente, tu lealtad emocional, tu escucha activa eran raras. Que lo que tú dabas no se encuentra en todas partes. Y aunque quizás lo nieguen en voz alta, lo confiesan en la forma en que suspiran sin razón, en cómo evitan ciertas canciones, en el modo en que reaccionan cuando alguien les habla de ti. Y tú mientras tanto avanzas. No porque te hayas olvidado, sino porque aprendiste a seguir sin esperar que quien no supo valorarte cambie de pronto. Aprendiste que no necesitas testigos para validar tu verdad, que no haber sido reconocido no disminuye tu esencia, que el error no fue tu entrega, sino la mirada limitada con la que el otro la interpretó. Y eso es libertad. La libertad de entender que tú no fuiste abandono, fuiste demasiado presencia para quien aún estaba ausente de sí mismo. Ahora sabes que no se trata de que vuelvan ni de que te lo agradezcan.
Se trata de que tú no te pierdas a ti mismo en el proceso de intentar ser suficiente para quienes no se sienten suficientes a solas. Se trata de que aunque no lo digan, aunque finjan haber pasado página, tú sepas con claridad que dejaste huella, que no fuiste tránsito, fuiste transformación, que no fuiste olvido, fuiste el punto al que miran cuando todo lo demás les resulta pequeño. Y es ahí donde reside tu poder silencioso en ser recuerdo sin nostalgia, ausencia que pesa estándar al que no llegan. No por venganza ni por soberbia, sino por verdad emocional. Porque fuiste real, y lo real no se reemplaza, solo se recuerda. Porque tú no diste para obtener algo a cambio, sino porque tu alma no sabe amar de otra forma. Y eso, aunque en su momento no lo comprendieran, termina por hacerse evidente cuando la vida les presenta la repetición sin magia, la compañía sin conexión, el afecto sin profundidad. Así que no te culpes si no regresaron. No te cuestiones si no lo dijeron. Porque hay silencios que gritan y el suyo es uno de ellos. Ese silencio no es indiferencia, es conflicto interno. Es saber sin saber cómo nombrar lo que tú eras, algo distinto. Que no podrán hablar de ti sin remover algo dentro. Porque no eras olvido, eras la referencia emocional que desnuda todo lo que vino después. Y tú ahora caminas con una paz que no necesita aplausos, con una dignidad serena que no depende de si te recuerdan o no. Porque sabes que lo verdadero no se mide por la duración, sino por la profundidad. Y tú fuiste profundo, y ellos, aunque no lo digan, lo saben. Y en el fondo es suficiente. Dejar ir sin cerrar la puerta es la respuesta más profunda. Hay una forma de irse que no necesita gritos, ni escenas, ni palabras grandes. Una forma de partir que no se anuncia, que no busca ser entendida, que simplemente se da. Como el sol cuando se esconde sin pedir permiso, como el río que cambia de cauce en silencio. Dejar ir sin cerrar la puerta no es una señal de duda, ni una invitación a regresar. Es más bien el gesto más sutil y poderoso de quien ha comprendido que no todo necesita una despedida explícita para tener un cierre real. Porque hay capítulos que se cierran con un suspiro, con una mirada serena, con el acto firme de no volver, aunque la puerta parezca seguir entreabierta. La verdadera renuncia, la que viene desde la claridad interior y no desde el orgullo herido, no hace ruido. No necesita ser validada por el otro ni acompañada de explicaciones extensas. Es una decisión que nace en el corazón cuando ya no hay necesidad de insistir, de forzar, de pedir lo que nunca llegó por sí solo. Es un desprendimiento que se da sin escándalo, sin dramatismo, sin necesidad de probar que uno tiene razón. Porque la paz no se impone, se elige. Y hay momentos en la vida donde el acto más compasivo hacia uno mismo es soltar sin resentimiento, sin reclamo, sin anuncio. Muchos creen que el cierre emocional solo llega cuando hay una conversación final, una disculpa, una reconciliación. Pero a veces, el silencio que dejamos atrás dice más que 1000 palabras. A veces el verdadero cierre ocurre cuando dejamos de mirar hacia atrás, cuando ya no esperamos respuesta, cuando el alma se acomoda sin necesitar justificación. El desapego no es frialdad ni olvido, es evolución silenciosa. Es haber transitado la herida, haber entendido el ciclo y reconocer que ya no hay nada más que empujar, ni nada más que esperar. Dejar la puerta abierta sin intención de volver es una elección llena de sabiduría emocional. No porque se espere que el otro regrese, sino porque uno ya no necesita cerrar con llave lo que dejó de doler. Porque la puerta abierta en realidad no es para que entren, sino para que tú salgas con libertad. Para caminar sin peso, sin rencor, sin tener que fingir que todo fue un error. No se trata de dejar una rendija, por si acaso se trata de no cargar con la necesidad de una conclusión tajante. Porque el alma no siempre sana con un punto final, a veces sana cuando entiende que ya no necesita más líneas. Y cuando eso ocurre, el adiós que no se pronuncia se vuelve el más auténtico. No hay necesidad de decir «me voy», porque ya no estás. No hay necesidad de cerrar la puerta de golpe porque ya no hay lucha interna. Es un adiós que no grita, que no acusa, que no hiere.
Es un adiós que simplemente se ejecuta con paz. Y eso desconcierta, porque el otro tal vez esperaba reproches, dramatismos, súplicas o resentimientos, pero lo que encuentra es serenidad. Es la calma de alguien que ha hecho el trabajo interno, que ha llorado lo necesario, que ha perdonado sin permiso y que ahora camina sin ruidos. Esa forma de irse, silenciosa, digna, serena. Es incomprensible para quienes solo entienden los finales a través del conflicto. Pero tú no estás obligado a explicarlo. Tu evolución no necesita ser comprendida por quien no supo acompañarla. Tu desapego no necesita ser anunciado porque se siente en tu ausencia emocional. Porque ya no reaccionas, ya no buscas, ya no entregas lo que antes ofrecías sin medida. Y eso en sí mismo es una despedida más poderosa que cualquier palabra. Dejar ir sin cerrar la puerta también implica confianza. Confianza en que lo que es verdadero no necesita ser forzado, que lo que es recíproco no se pierde, y lo que se va sin luchar no debía quedarse. Es aceptar que la vida no siempre nos da explicaciones, pero sí señales. Y a veces la señal más clara es tu propia tranquilidad al dar un paso atrás, sin necesidad de confirmar si el otro lo entendió. Porque lo importante ya no es si lo entendieron, sino si tú por fin entendiste que no debes quedarte donde tu alma no respira. Y no es debilidad. Al contrario, es fuerza contenida. Es la clase de fortaleza que no busca vencer sino soltar, que no quiere ganar una discusión sino recuperar la paz. Porque hay batallas que no se pierden al abandonar sino que se ganan al dejar de desgastarse. Y cuando tú eliges irte sin cerrar la puerta, no lo haces por cobardía, sino porque sabes que el verdadero cierre no depende de una frase final, sino de una decisión interna que ya no espera nada más. Así dejas ir con compasión, sin querer que el otro sufra, sin esperar que te persiga, sin necesidad de justicia poética. Dejas ir porque mereces tranquilidad y porque has entendido que el amor, cuando no es correspondido o valorado, no tiene que transformarse en odio para justificar la retirada. A veces, simplemente se transforma en gratitud, por lo vivido, por lo aprendido, por lo que despertó en ti. Y esa gratitud te permite irte sin cerrar la puerta con amargura, porque sabes que la puerta abierta no es señal de regreso sino de evolución. En ese espacio queda solo lo esencial, la memoria de lo que fuiste, sin necesidad de que lo reconozcan. La libertad de ya no pertenecer a un lugar donde no te eligieron, y la certeza de que la vida sigue sin necesidad de certezas ajenas, porque la despedida más profunda es la que haces contigo mismo, cuando decides no volver emocionalmente, aunque físicamente la puerta siga ahí. Así, sin dramatismo, sin escena, sin mensaje final caminas, y cada paso que das no es huida, es regreso a ti, es recuperación, es renacimiento, porque dejar ir sin cerrar la puerta no es confusión, es madurez, y quien te vea partir así sin reproches, sin excusas, sin lágrimas públicas, entenderá algún día que tu silencio fue la señal más clara de que ya no estabas ahí, no por indiferencia sino por respeto propio. Y si algún día intentan volver, si se asoman por esa puerta que nunca cerraste, no será porque tú la dejaste entreabierta con esperanza, sino porque tu partida sin resentimientos los confrontó más que cualquier reclamo. Pero para entonces, quizás ya no estés disponible, no por venganza, sino porque te encontraste en otro lugar, uno más alto, más en paz, más verdadero. Así es como se cierra de verdad sin cerrar, porque lo que se suelta con conciencia no necesita cerrojos, solo necesita decisión, presencia interna y la valentía de no mirar atrás. Y tú ya lo hiciste. Tu paz no necesita testigos. Hay una transformación silenciosa que marca un antes y un después en tu vida, cuando comprendes que tu paz ya no necesita testigos. Cuando dejas de explicar por qué te alejaste, por qué ya no respondes igual, por qué ahora prefieres el silencio a la confrontación. No porque te falten razones, sino porque ya no te interesa convencer a nadie. Ya no sientes la necesidad de justificar tu distancia,
porque entendiste que el respeto propio no se suplica, se vive. Y se vive muchas veces en la decisión firme de no exponerte más a lo que ya te desgastó. Antes te sentías obligado a explicar tus límites, aclarar que no estabas actuando por orgullo, que no era desprecio, que no te estabas volviendo frío por resentimiento. Intentabas que el otro comprendiera que estabas sanando, no huyendo, que tu silencio no era una guerra sino un escudo. Pero esa etapa quedó atrás. Ahora ya no necesitas que lo comprendan, porque has elegido tu bienestar por encima de la comprensión ajena. Y esa decisión, aunque parezca sutil, cambia por completo la manera en la que te relacionas con el mundo. Tu frialdad, esa que otros quizá critican, ya no viene del rencor ni del dolor no resuelto. Viene de un lugar más profundo, más sereno. Es una frialdad que no destruye, sino que protege. No estás cerrando las puertas con rabia, simplemente estás cerrando ciclos con dignidad. Ya no necesitas devolver el golpe ni lanzar palabras cargadas de rabia. Has aprendido a guardar silencio no como un castigo, sino como un acto de cuidado personal. Porque tu energía ya no está disponible para quien la desgasta sin valorarla. Y lo paradójico es que esa serenidad, esa quietud que ahora te envuelve, duele más que cualquier grito. No porque tú la uses como arma, sino porque el otro, acostumbrado a tus reacciones, siente ahora el vacío que dejó tu retirada. El ruido de tu ausencia hace más eco que cualquier discusión. Tu calma es desconcertante, porque no responde al guión emocional que esperaban de ti. Ya no entras al juego del drama, ya no participas del tira y afloja emocional. Y eso, para quien estaba habituado a tener tu atención a través del conflicto, resulta insoportable. Tu silencio ya no busca provocar. Ya no es una estrategia para obtener respuestas ni una forma de manipular. Es simplemente la expresión de que has cambiado de frecuencia. Estás en otro nivel, uno en el que no necesitas ruido para sentirte vivo. Ahora el silencio es calma, no castigo. Es la prueba de que estás en paz contigo, y eso, aunque pocos lo comprendan, es el acto de amor propio más firme que puedes ofrecerte. Hay una dignidad inmensa en no responder, en no aclarar lo que ya no necesitas que se entienda, en mirar hacia adentro y encontrar ahí toda la validación que antes buscabas afuera. No porque no te importe nada, sino porque has aprendido a que no todo lo que importa merece tu energía. Has dejado de vivir para ser visto. Has soltado la necesidad de ser comprendido por quienes solo entienden desde su ego, desde su carencia o desde su herida. Y cuando eso ocurre, algo se libera dentro de ti, porque ya no te defines por la reacción del otro. Ya no te mueves al ritmo del reconocimiento externo. Tu paz se convierte en el centro desde el cual eliges, actúas y te retiras. Una paz que no se grita, que no se presume, que simplemente se nota. En tu mirada tranquila, en tu presencia ligera, en tu decisión de no insistir donde ya no hay reciprocidad, en tu capacidad de marcharte sin hacer ruido pero dejando una huella imborrable. Tu serenidad es ahora una declaración silenciosa. Dice: me elegí. Dice: no necesito que me entiendas para seguir caminando. Y aunque algunos lo confundan con indiferencia, en el fondo es madurez emocional. Has dejado de reaccionar para empezar a responder desde el centro. Ya no te alteran las provocaciones, ni te duelen las omisiones. Porque tu valor ya no depende de lo que el otro dé o deje de dar. Tu valor lo construiste en el silencio, en la noche en que lloraste sin testigos, en el momento exacto en que elegiste no volver a rebajarte por migajas emocionales. Ahora sabes que quien te pierda no lo sabrá por tus palabras, sino por tu ausencia. Y esa ausencia no será un grito de rabia, sino un susurro de dignidad. Porque cuando tu paz es real, no tienes necesidad de destruir al otro para sentirte bien. Solo te alejas, sin ruido, sin drama, sin volver la mirada. Y si alguien algún día intenta volver buscando la versión de ti que solía reaccionar, no la encontrará. Encontrará a alguien distinto, no más duro sino más consciente, no más frío sino más selectivo con su energía.
Alguien que aprendió que su paz vale más que cualquier explicación. Alguien que dejó de necesitar testigos para validar su proceso. Y es entonces cuando te das cuenta de que el verdadero cambio no fue en el otro, fue en ti. Que tu silencio ya no es un vacío, sino un espacio sagrado. Que tu distancia ya no es huida, sino una forma de amor propio. Que tu calma ya no es estrategia, sino una verdad interior conquistada a pulso. Porque al final, eso es lo que marca la diferencia. No cuánto ruido haces, sino cuánta paz transmites. Y tú ahora te has convertido en esa presencia serena que incomoda porque no necesita nada, que no suplica, que no se justifica, que simplemente es. Y en ese ser te has encontrado. La persona correcta no necesita que sufras para aprender. Hay una verdad profunda que a menudo tarda en revelarse, especialmente cuando hemos caminado durante años justificando el dolor con frases que romantizan el sufrimiento. El que bien te quiere te hará llorar. O, si duele es porque importa. Pero la vida, cuando te decides a mirarla desde la serenidad, te enseña que el amor verdadero no necesita lastimar para demostrar su autenticidad. Que la persona correcta no se alimenta de tus lágrimas para crecer, ni necesita ponerte a prueba para valorar lo que le ofreces. El verdadero amor no se mide por cuánto duele, sino por cómo sana. A veces, en medio de nuestras heridas más hondas, confundimos intensidad con conexión, dramatismo con profundidad. Pensamos que si alguien nos sacude emocionalmente, es porque hay algo poderoso entre nosotros. Pero no todo lo que agita es valioso. No todo lo que impacta deja huella buena. Y ahí es donde el silencio entra como un maestro sutil, que no impone ni castiga, pero que enseña con firmeza. Cuando dejas de explicar y simplemente te retiras, el otro, si es consciente, entenderá que su comportamiento tuvo consecuencias. Y si no lo hace, entonces no merecía seguir en tu historia. El que te quiere bien no te empuja al límite. No te pone a prueba constantemente para comprobar si lo eliges una y otra vez. El que te quiere bien no necesita que sufras para sentirse importante. Porque el amor sano no compite, no juega a perderte para valorarte, no hiere para luego pedir perdón y repetir el ciclo. El amor que edifica no necesita la tensión constante para sentirse vivo. Al contrario, el que ama desde la madurez busca tu paz, no tu confusión. Pero a menudo caemos en dinámicas donde se nos exige más de lo que se nos da, donde cada gesto de afecto viene condicionado por tu tolerancia al daño. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a medir el vínculo por cuántas veces aguantamos, por cuántas lágrimas nos tragamos, por cuántas humillaciones disimulamos para no incomodar. Creemos que si somos comprensivos, pacientes, silenciosos, el otro finalmente cambiará. Pero lo cierto es que quien necesita verte herido para despertar no está listo para compartir el amor, sino para seguir evitando su propia responsabilidad emocional. Ahí es donde tu silencio se vuelve enseñanza, no como castigo, sino como señal. Porque cuando decides no reaccionar, no mendigar, no explicar, estás enviando un mensaje claro: esto no es lo que merezco. Y en ese gesto silencioso se resume una sabiduría profunda. Estás dejando de hablarle al otro para empezar a escucharte a ti. Estás renunciando a ser pedagogo del amor ajeno porque entendiste que quien realmente te valora no necesita que le expliques lo básico: respeto, consideración, empatía. Y ese silencio, aunque parezca inofensivo, tiene el poder de confrontar sin herir, de enseñar sin violencia, de marcar límites sin gritar. Porque hay una gran diferencia entre callar por miedo y callar por claridad. Cuando tu silencio nace de la comprensión de tu propio valor, se convierte en una declaración contundente. No estás huyendo. Estás eligiendo no quedarte donde tu bienestar se pone en juego. Estás dejando de invertir energía en quien solo la gasta. Y eso, aunque el otro no lo entienda de inmediato, deja una marca. Porque el que entiende no repite, y el que repite nunca entendió. Hay personas que te fallan no una sino muchas veces, no porque no sepan lo que hacen, sino porque no les importa lo suficiente el impacto que tienen en ti.
Te prueban, te provocan, te ignoran, te recuperan y vuelven a empezar. Y tú, creyendo que el amor todo lo puede, todo lo aguanta, permaneces. Hasta que un día la voz interior que siempre callaste se vuelve imposible de ignorar. Y entonces, sin rabia, sin drama, simplemente eliges el silencio. No para que vuelvan, sino para que tú por fin te quedes contigo. Porque hay una clase de amor que no destruye, que no te obliga a demostrar nada, que no te somete a exámenes emocionales constantes. Ese amor no necesita verte caer para creer en ti. No necesita provocarte dolor para justificar su crecimiento. El amor verdadero es sereno. Es presencia que sostiene, no presión que ahoga. Y cuando lo experimentas, quizá después de muchas tormentas, te das cuenta de que nunca debiste aceptar menos que eso. Por eso ahora sabes que quien repite el daño no merece una nueva oportunidad. Porque el respeto no se negocia, se ejerce. Y tú por fin estás ejerciendo el tuyo. Estás aprendiendo que la conexión real no se basa en cuánto aguantas, sino en cuánto te cuidan. Que el amor maduro no pone en juego tu dignidad. Que no tienes que sufrir para que el otro aprenda. No eres un campo de entrenamiento emocional. No eres una lección que se enseña con lágrimas. Y tal vez en el fondo, lo más valiente que harás será no hacer nada. No buscar explicaciones, no pedir disculpas por retirarte, no suplicar comprensión. Solo caminar hacia ti. Porque cuando alguien necesita perderte para valorarte, ya ha perdido algo más importante que tu presencia, ha perdido el derecho a seguir construyendo a tu lado. El que de verdad aprende, no necesita perderlo todo. A veces basta con una mirada honesta, con un gesto genuino, con una conversación desde el alma. Pero quien necesita verte rota para entender que debió cuidarte, no está listo para amar. Y tú, que lo diste todo sin pedir más que respeto, mereces más que eso. Mereces calma. Mereces reciprocidad. Mereces un amor que no te ponga a prueba, sino que te acompañe. Ahora sabes que no todo el mundo está preparado para encontrarse con alguien completo. Que muchos prefieren relaciones donde el dolor es la moneda de cambio porque es lo único que conocen. Pero tú ya no estás ahí. Tú ya aprendiste que el amor no necesita drama para ser intenso. Que el respeto no se gana con gritos ni con lágrimas. Que la dignidad no se suplica, se afirma. Y que tu silencio, aunque muchos no lo comprendan, es la forma más pura de amor propio que puedes practicar. Así, con serenidad, sigues caminando. No para alejarte de alguien, sino para acercarte más a ti. Porque el verdadero cierre no siempre viene con palabras. A veces basta con dejar de responder. Basta con decidir que no volverás a entregar tu paz a quien solo supo sembrarte caos. Basta con comprender que quien necesita verte sufrir para aprender simplemente no es la persona correcta. Y tú ya estás en el punto de tu vida en el que no aceptas menos que lo que nutre, lo que construye, lo que respeta. Porque al fin, entendiste que el amor, el de verdad, jamás se enseña desde el daño. Desactivar el juego con una sola decisión. A veces creemos que el juego emocional terminará cuando el otro se canse, cuando decida cambiar, cuando por fin valore lo que hicimos. Esperamos ese momento como quien espera que el incendio se apague solo sin mover un solo dedo. Pero hay una verdad sutil, poderosa, liberadora. Ese ciclo no se termina desde fuera. Se desactiva con una sola decisión. La tuya. No cuando gritas, ni cuando pides justicia, ni cuando ofreces 1000 explicaciones. Termina cuando decides no seguir jugando. Cuando eliges el silencio, la retirada, la paz. Ahí, sin que nadie lo anuncie, el juego emocional colapsa. Porque el juego pierde fuerza cuando tú dejas de responder. Muchas personas se alimentan de lo que provocan en ti. No buscan una relación, buscan una reacción. Juegan a la confusión, a la cercanía intermitente, al vaivén emocional que te mantiene atrapado entre el deseo de quedarte y la necesidad de irte. Te hacen dudar de ti mismo, de tu valor, de tu percepción. Y cuanto más te esfuerzas por entender, más se alejan. Porque su objetivo no es construir, es sostener su propio ego, a costa de tu equilibrio. Pero un día, sin previo aviso,
te das cuenta de que no necesitas ganar ese juego, que la verdadera victoria es elegir no seguir participando. Y es entonces cuando haces tu jugada más valiente, el silencio. No como castigo, sino como declaración. Tu ausencia deja de ser una amenaza y se convierte en una realidad. Ya no estás esperando una disculpa, ni una explicación, ni una señal. Estás tomando el control que te corresponde. Estás diciendo hasta aquí, y aunque por fuera parezca una retirada, por dentro, es el inicio de tu libertad. Porque nadie puede seguir jugando contigo si tú ya no estás en la mesa. Ese gesto que puede parecer pequeño tiene un efecto sísmico. Quien antes manipulaba con palabras, con gestos calculados, con vacíos premeditados, de pronto se encuentra sin respuesta. El poder que ejercía sobre tus emociones se desvanece. Ya no hay reacción, ni reclamo, ni espera. Solo una presencia que se repliega con dignidad. Una decisión que no necesita testigos para ser firme. Y en ese instante, el equilibrio de poder cambia. El juego se desactiva. Porque ya no hay combustible para el drama. Porque quien apostaba a tu reacción pierde su apuesta cuando tú eliges no responder. No se trata de ser indiferente ni de actuar con frialdad forzada. Se trata de comprender que tu energía emocional no es moneda para nadie. Que no estás aquí para demostrar tu valor a quien no lo reconoce. Que no tienes que insistir donde no se cuida tu presencia. El silencio no es venganza, es autocuidado. Es la forma más sobria y poderosa de decir: mi paz vale más que esta dinámica. Y cuando actúas desde esa conciencia, sin gritos, sin escenas, sin dramatismo, la otra persona lo siente, lo percibe en lo más profundo. Porque el alma reconoce cuando alguien deja de estar, aunque no haya portazos ni despedidas. Tu decisión de irte cuando nace del entendimiento y no del resentimiento es el jaque mate emocional. Ya no estás atrapado en las piezas del tablero buscando salvar la partida. Te levantaste de la silla. Entendiste que la única jugada ganadora es preservar tu serenidad. Y no importa cuántas veces intenten provocarte de nuevo. Cuando ya no estás disponible para la manipulación emocional, todo el escenario pierde sentido. Porque quien juega con tus emociones no busca conexión, busca control. Y cuando ese control se disuelve, el otro queda enfrentado a su vacío sin poder culparte por él. Esa es la verdadera ruptura. No la que se anuncia con palabras grandilocuentes ni con acusaciones cruzadas, sino la que se ejecuta en silencio con plena conciencia. La que no necesita ser entendida por el otro porque es suficiente con que tú la comprendas. La que no exige reparación porque ya no espera nada. Has cruzado el umbral donde tu bienestar no depende de que el otro reaccione, cambie o reconozca su error. Has entendido que el juego solo sigue si tú permaneces en él. Y elegiste irte. No como huida, sino como declaración de paz interior. Al principio puede que esa decisión te duela. Es normal, porque hubo una parte de ti que creyó, que esperó, que apostó. Pero no confundas dolor con error. A veces lo más correcto es lo que más duele al inicio. Aceptar que ya diste todo, que no hay más que explicar, que el respeto que no se da desde el principio difícilmente se dará después. Y que tu valor no puede estar sujeto al humor, al orgullo o a las heridas no resueltas de alguien más. Esa claridad no llega de un día para otro. Se gesta en el silencio, en los momentos en los que dejas de mirar hacia afuera y empiezas a habitarte a ti. Ahí, justo ahí, el ciclo termina. No porque el otro cambie, sino porque tú cambiaste. Porque ya no buscas justicia emocional en quien solo sabe manipular. Porque ya no necesitas probar tu valor a nadie. Porque entendiste que quien realmente te merece no juega contigo, no crea dudas, no siembra inseguridades, no desaparece para que le extrañes. El amor real no se da en medio de estrategias, se da en presencia, en cuidado mutuo, en respeto continuo. Y cuando no lo encuentras, lo más digno que puedes hacer es retirarte sin odio, pero con decisión. Ese es tu nuevo estándar. Un lugar donde ya no caben las migajas emocionales, donde no hay espacio para ciclos que solo agotan,
donde no vuelves por costumbre ni por nostalgia ni por miedo a estar solo, porque ya entendiste que la soledad es preferible a cualquier compañía que te resta, porque ahora sabes que tu tranquilidad es sagrada, que no merece interrupciones disfrazadas de afecto, que el amor no debe doler para ser verdadero, y que tu capacidad de amar no depende de cuánto resistas, sino de cuánto te eliges. Por eso cuando pienses que no hiciste suficiente, recuerda elegiste tu paz. Cuando dudes si fuiste demasiado radical, recuérdalo de nuevo elegiste tu paz. Porque el juego emocional se termina con una sola decisión, la tuya, no la que esperabas del otro, no la que ansiabas que llegara con reconocimiento o disculpas, sino la que brota desde tu alma cuando dices no más. Y en ese no más silencioso se esconde tu renacimiento, porque ese día dejaste de buscar respuestas y empezaste a caminar en dirección a ti. No reaccionar es una forma de sabiduría superior. Hay momentos en los que el instinto te empuja a reaccionar, a defenderte, a explicar, a gritar, a demostrar que no eres débil. Porque en el ruido del conflicto parece que quien calla pierde y quien responde tiene el control. Pero no es así. La verdadera fortaleza no siempre se alza con voz fuerte, ni se impone con palabras rápidas. Hay una sabiduría más alta, más difícil, más serena: no reaccionar. No porque no tengas que decir, sino porque ya no necesitas decirlo. Porque responder muchas veces solo perpetúa el juego, lo alimenta, le da más espacio del que merece. En cambio, cuando eliges el silencio, no desde la represión, sino desde la conciencia, algo profundo cambia. El ciclo se detiene. Responder automáticamente es un reflejo primitivo, una forma de supervivencia emocional que aprendimos cuando confundíamos ser escuchados con ser aceptados. Pero crecer implica soltar esa necesidad de tener la última palabra, no porque no tengas argumentos, sino porque ya no te define tener razón. Has aprendido que tu paz vale más que cualquier discusión, que hay batallas que se ganan no luchándolas, y que el autocontrol no es debilidad, es maestría interior. No se trata de aguantarse lo que duele, sino de no regalarle a los demás el poder de desestabilizarte. El silencio, cuando nace del discernimiento, se convierte en un lenguaje propio. Comunica con claridad, con elegancia, con una fuerza que ninguna explicación puede igualar. Porque el silencio no ruega, no mendiga, no se justifica, solo está. Y en ese estar marca una línea clara, una barrera invisible que dice: aquí no cruzas. Y lo mejor es que no necesitas levantar la voz para poner límites. Tu serenidad es el límite. Tu mirada tranquila es el mensaje. Tu falta de respuesta es la respuesta. No reaccionar no significa desconectarte emocionalmente o actuar con frialdad artificial. Significa actuar con intención, con dominio, con esa lucidez que nace de haber transitado por demasiadas tormentas internas como para permitir que una palabra ajena te arrebate la calma. Has entendido que no todo merece tu energía, que no todos merecen tu reacción, porque no todos los conflictos se resuelven respondiendo. Muchos se resuelven simplemente no participando en ellos. La provocación necesita una réplica para existir, y cuando no la tiene se disuelve. Hay quienes lanzan palabras no para dialogar, sino para manipular, para herir, para activar viejas heridas que saben que aún te duelen. Y ahí está tu mayor desafío: no permitir que lo consigan. Porque cuando alguien busca hacerte daño con intención, espera verte caer, perder el control, morder el anzuelo. Y en esa espera, cuando no reaccionas, les ofreces algo que no esperaban: una versión tuya en silencio, imperturbable, completa. Ese gesto tan simple por fuera desarma cualquier estrategia, porque quien necesita provocarte para sentirse superior se siente pequeño ante tu calma. El que reacciona pierde el centro, se adapta a lo que viene de fuera. El que permanece sereno elige el eje, se sitúa en su propia raíz y desde ahí observa, no con indiferencia sino con claridad, porque ya no necesitas probar nada.
porque sabes que muchas veces la verdad no requiere defensa, solo presencia. Y esa presencia serena, esa firmeza sin violencia, es el lenguaje del alma madura. Un lenguaje que duele más que cualquier grito porque es espejo. Es coherencia. Es imposible de manipular. No todos merecen una reacción. No todos tienen la profundidad emocional para comprenderla. Y no todos están dispuestos a recibirla con respeto. Por eso cuando eliges no responder, no estás siendo pasivo. Estás siendo selectivo. Estás reconociendo qué batallas valen la pena y cuáles solo drenan tu luz. Estás diciendo, mi energía no está disponible para esto. Y esa declaración sin palabras reordena todo, porque te colocas por encima del conflicto. No en soberbia, sino en discernimiento. Has crecido, y se nota. No reaccionar también es un acto de sanación, porque no estás reprimiendo, estás trascendiendo. Has pasado por tanto, has sentido tanto que ya no necesitas convertir cada herida en un campo de batalla. Has aprendido a observar lo que duele sin entregarte al dolor, a sentir la rabia sin actuar desde ella, a reconocer tu tristeza sin que te arrastre. Y ese dominio que no se ve, que no se aplaude, es la conquista más grande. No de los otros, de ti mismo. A veces las personas más sabias son las que menos hablan, no porque no tengan ideas, sino porque eligieron la paz sobre la confrontación. Y esa elección es diaria, constante, porque el mundo está lleno de estímulos que invitan al caos. Basta un mensaje, un comentario, una actitud para despertar antiguas heridas. Pero ahora sabes que tú no eres esa herida. Eres quien la observa. Y desde esa distancia interna puedes decidir con libertad. Vale la pena responder. Cuando eliges el silencio, muchos no lo entienden. Algunos se ofenden. Otros te acusan de frialdad, de falta de interés. Pero lo cierto es que tu silencio ya no tiene que ser comprendido por todos. Tiene que ser fiel a ti. Y cuando lo es, cuando nace desde un lugar genuino, deja de ser un muro y se convierte en un refugio, en un santuario donde tu mente y tu corazón pueden respirar sin sobresaltos. Porque no se trata de huir, sino de habitarte, de quedarte donde la paz tiene más peso que el orgullo. Quien ha aprendido a no reaccionar, ha aprendido a verse a sí mismo con profundidad. Ha enfrentado sus impulsos, sus carencias, sus sombras. Y desde ahí, desde ese lugar más honesto, decide. Elige el momento de hablar. Elige cuándo retirarse. Elige cuándo guardar silencio. Porque ahora entiende que cada reacción tiene un costo. Y que muchas veces ese costo es su propia paz. Ya no estás dispuesto a pagarlo. Porque lo que construiste dentro de ti no se negocia por una satisfacción momentánea. Y aunque el silencio parezca vacío, no lo es. Es presencia pura. Es un espacio que habla de tu fortaleza, de tu madurez, de tu transformación. Es el lenguaje que no necesita adornos porque se sostiene por sí solo. Porque quien está en paz no necesita convencer a nadie de nada. Solo necesita ser. Y en ese ser hay una autoridad silenciosa que se impone sin imponer, que marca sin herir, que enseña sin humillar. Por eso la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Esta reacción me representa? ¿Esto aporta o solo me arrastra? Porque no reaccionar no es callar por miedo, es hablar con el alma cuando el alma ha entendido que el silencio puede ser más profundo que 1000 palabras. Así paso a paso te conviertes en dueño de ti, en guardián de tu paz y en testigo silencioso de una sabiduría que no necesita gritar para ser escuchada. Porque has descubierto que tu mayor poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Cuando dejas de explicar, empiezas a sanar. Hay un momento en el camino interior en el que algo se quiebra y al mismo tiempo algo se libera. Un instante en el que sin previo aviso te das cuenta de que llevas demasiado tiempo explicándote, justificando tus decisiones, tus emociones, tus silencios, tus ausencias, tratando de que el otro entienda lo que tú sentías desde hace tiempo.
intentando que no malinterpreten tu distancia, que comprendan que el dolor no siempre se expresa con palabras, que no todo lo que callaste fue indiferencia y no todo lo que hiciste fue por orgullo. Y ahí estás tú una vez más tratando de traducir tu alma para quien no hablaba tu idioma emocional. Hasta que un día te detienes y en ese detenerte empiezas a sanar. Explicarse constantemente no es solo agotador, es una forma silenciosa de perderse. Porque mientras tú te esfuerzas en dar razones, el otro solo escucha lo que quiere. Y no hay argumento suficientemente profundo que pueda penetrar un corazón que no desea ver. Entonces, ¿para qué sigues? ¿Por qué insistes en convencer a quien no hace el mínimo esfuerzo por comprenderte desde el alma? Tal vez porque fuiste enseñado a creer que quien te quiere necesita entenderte. Pero con el tiempo comprendes que el verdadero amor no necesita de tantos manuales, que quien realmente ve tu esencia no te exige explicaciones eternas, te observa, te siente y basta. La necesidad de explicación es muchas veces una trampa emocional, una forma enmascarada de dependencia afectiva, porque al querer justificarte lo que realmente estás pidiendo es validación. Quieres que te digan, tienes razón, lo entiendo ahora, perdón por no verlo antes. Pero esperar eso del otro es seguir entregándole tu paz, tu cierre, tu equilibrio. Es quedarte anclado a un vínculo que ya se deshilachó, esperando que quien no te cuidó te repare. Y no funciona así, porque no se sana desde la insistencia, se sana desde el silencio, desde la retirada, desde el momento en el que por fin dejas de explicarte. Cuando dejas de hacerlo, algo dentro de ti se ordena. Dejas de correr detrás de interpretaciones erróneas. Dejas de buscar aprobación en conversaciones que solo abren viejas heridas. Dejas de mendigar comprensión donde solo hubo desinterés. Y sobre todo recuperas tu energía, esa que tanto dispersaste en diálogos interminables, en mensajes largos, en intentos de aclarar lo que ya debería haber sido evidente. Porque quien te conoce de verdad, quien alguna vez te sintió con el alma, no necesita que se lo expliques todo. Lo intuye, lo percibe, y si no lo hace, tal vez simplemente no es su lugar acompañarte. Tu energía es limitada. Tu luz no fue hecha para que la uses tratando de iluminar rincones donde solo hay sombras de indiferencia. Y por eso, dejar de explicarte no es frialdad, es amor propio, es madurez emocional. Es una declaración silenciosa de que ya no vas a gastar tu esencia en convencer a quien te subestimó. Porque nadie merece un manual para entender tu valor. Tu historia, tus procesos, tus emociones no son ejercicios de comprensión lectora, son sagrados. Y si alguien necesita que los traduzcas todo el tiempo, es porque nunca tuvo la intención de leerlos con el corazón abierto. Durante mucho tiempo tal vez pensaste que si eras más claro, más amable, más detallado, todo encajaría. Que el otro cambiaría su actitud si tú lograbas encontrar las palabras adecuadas. Pero eso es una ilusión. El que no quiere comprender nunca lo hará por más que te esfuerces. Y el que sí quiere, no necesitará que lo expliques tantas veces. Entonces, ¿por qué seguir atado a ese esfuerzo unilateral? ¿Por qué continuar dando si el otro solo toma sin escuchar de verdad? En algún punto se vuelve un acto de dignidad retirarte. No con rabia, no con resentimiento, sino con una paz nueva, esa que nace cuando decides elegirte a ti, aunque eso implique desaparecer del escenario donde tanto trataste de ser comprendido. Desaparecer no siempre es huida. A veces es el acto más profundo de reparación. Es el espacio donde por fin respiras sin dar explicaciones, donde dejas de narrar tu dolor para comenzar a escucharte a ti mismo, donde tus días ya no giran en torno a una respuesta que nunca llegó ni a una disculpa que tal vez no vendrá. Y en esa desaparición, no como castigo, sino como elección consciente, comienzas a reconstruirte, sin gritarlo, sin anunciarlo, solo siendo, solo sanando. Renunciar a convencer al otro es paradójicamente convencerte a ti de que ya no necesitas convencer a nadie, que tu verdad no pierde valor
si no es entendida por quien te falló, que tu sensibilidad no es debilidad, aunque no encaje en los moldes de quien no sabe lidiar con lo profundo. Y en ese acto de renuncia floreces, porque ya no te defines por el eco externo, ya no esperas aprobación, ya no buscas esa mirada que en el fondo siempre te juzgó más que te sostuvo. Ahora caminas contigo, y basta. Cuando sueltas la necesidad de explicar, te haces dueño de tu narrativa. Te das permiso de no responder, de no aclarar, de no justificar por qué ya no estás, porque el silencio que antes dolía ahora abraza, porque donde antes había ansiedad por ser entendido, ahora hay serenidad por haberte comprendido tú. Es una transición lenta, a veces dolorosa, pero inevitable, cuando decides sanar. Ya no estás para demostrarle nada a nadie. Estás para vivir en coherencia con tu alma. Y eso no siempre se explica. A veces, solo se siente, solo se respira, solo se elige. No todos merecen tener acceso a tus motivos, porque no todos supieron cuidar el espacio que les diste. Algunos usaron tu apertura para herirte, otros, tu vulnerabilidad para manipularte. Y ahora, lo sabes, no necesitas volver a abrirte para que entiendan. Necesitas cerrarte donde no fuiste cuidado. Y esa es una de las formas más silenciosas y poderosas de empezar de nuevo. No como antes, no con la esperanza de que el otro cambie, sino con la certeza de que tú ya cambiaste. Hay despedidas que no se pronuncian pero se sienten. Hay distancias que no se explican pero se entienden. Y hay renuncias que no se gritan pero sanan. Dejar de explicar es dejar de sangrar por dentro cada vez que el otro no te escucha. Es dejar de golpear la misma puerta, esperando una bienvenida que nunca fue honesta. Es decirle al mundo, ya no necesito que me entiendan, necesito que me respeten. Y si eso no es posible, entonces también es válido retirarse. Y en ese retiro volver a ti. Volver a lo que eres sin adornos, sin filtros, sin justificaciones, porque al final quien se elige a sí mismo no necesita aplausos, solo necesita silencio para sanar. Y cuando ese silencio se convierte en hogar en lugar de castigo, descubres que la mayor explicación que puedes dar es tu transformación, la forma en que te vuelves más sereno, más claro, más libre. La forma en que sin decir nada se nota que has dejado de explicar y por fin has empezado a vivir. El vacío que organiza tu alma. A veces lo que sentimos como una pérdida es en realidad un ajuste invisible del alma. No lo vemos al principio. Lo llamamos abandono, traición, ausencia. Y todo eso duele. Pero con el tiempo, cuando la tormenta se calma y el ruido se apaga, descubrimos algo inesperado, hay un nuevo orden surgiendo desde adentro. Porque el vacío, ese espacio que parecía una herida, empieza a convertirse en arquitectura, en estructura, en claridad. Lo que parecía soledad se vuelve refugio, y lo que parecía el fin se convierte en inicio. No es inmediato. Al comienzo el silencio pesa. Las preguntas no respondidas se agolpan, y la mente busca explicaciones que ya no llegan. Pero después, sin darte cuenta, empiezas a notar que ese mismo silencio que te angustiaba comienza a darte paz. Ya no hay tantas interrupciones emocionales. Ya no hay reacciones automáticas. Hay más pausas, más escucha interna. Y entonces comprendes, el silencio no vino a castigarte, vino a organizarte, a ponerte frente a ti mismo, a devolverte al centro que habías descuidado por priorizar a quien no supo valorarte. En medio de ese vacío empiezas a ver lo que antes no podías. Descubres que gran parte del caos que vivías no era fruto del mundo, sino de tu desconexión contigo. Que muchas de las decisiones que tomaste vinieron desde el miedo a quedarte solo. Que cargabas culpas que no te pertenecían, roles que no te correspondían, esperanzas que solo existían en tu imaginación. Y ahora que el otro ya no está, ahora que se ha ido todo lo que confundías con amor, puedes mirar con más honestidad, no con rencor sino con lucidez, porque a veces el otro tenía que irse para que tú te quedaras contigo,
El alma necesita vacío para reordenarse, igual que una habitación que ha sido invadida por objetos innecesarios, emociones prestadas y pensamientos que no son tuyos. Cuando todo eso se va duele, porque te habías acostumbrado al desorden, al ruido, a la compañía que no nutría pero distraía, y sin esa distracción lo primero que llega es la sensación de pérdida. Pero si te quedas en ese espacio, si no huyes algo nuevo, empieza a pasar. El silencio se convierte en guía, y tú en lugar de correr a llenar ese vacío lo escuchas, y entiendes que no está vacío, está lleno de ti. La soledad, cuando se abraza con humildad, no desordena, ordena. Te obliga a mirar tu historia con otra luz, a recordar quién eras antes de entregarte por completo a quien no supo sostenerte, a reconectar con lo que realmente valoras sin interferencias. Te da el espacio para redibujar tu camino, para reconectar con lo que habías silenciado por miedo a incomodar. Y poco a poco ese espacio antes temido se convierte en el terreno fértil donde florece tu autenticidad. No es mágico, no es inmediato, pero es real. El silencio interno es una limpieza, una forma profunda de depurar todo lo que acumulaste emocionalmente y que no sabías cómo soltar. Resentimientos, dudas, expectativas rotas. Todo eso empieza a disolverse cuando ya no estás reaccionando a cada estímulo externo, cuando dejas de buscar señales del otro y empiezas a escuchar tus propias señales internas. Y te das cuenta de algo transformador. Mientras más silencio habita en ti, más sabiduría se revela. Porque el alma no grita, susurra, y solo en el silencio la puedes oír. Cuando el otro se va, tú te encuentras. Aunque no lo creas al principio, aunque parezca que se ha llevado una parte de ti, con el tiempo descubres que lo que se llevó era la parte que cediste por miedo. Lo que te queda es lo esencial, lo más tuyo, lo que no se negocia. Y desde ahí, desde ese núcleo silencioso, puedes empezar a reconstruir. No para volver a ser quien eras, sino para ser quien verdaderamente eres, sin tantas máscaras, sin tantas concesiones. Es irónico, pero a veces el caos emocional solo se disuelve cuando dejas de luchar contra él. Cuando en lugar de pelear por retener lo que se fue, te entregas al vacío con confianza. Como quien sabe que el orden profundo solo puede surgir después del derrumbe. Como quien entiende que la limpieza emocional no se hace con prisas, sino con pausas. Y esas pausas no son pérdida de tiempo, son renacimiento. Son el alma respirando por fin sin interferencias. El vacío que queda tras una ruptura, tras una decepción, tras una ausencia, no es castigo, es espacio. Espacio para volver a ti, para crear algo nuevo sin los condicionamientos de antes, para preguntarte con honestidad, ¿quién soy ahora? Y la respuesta no llega de inmediato, pero llega, y no es ruidosa, es serena. Porque las respuestas más profundas no se gritan, se sienten, se viven. En ese nuevo orden interior descubres que ya no necesitas tanto, que el amor que esperabas afuera empieza a florecer dentro, que ya no te defines por quién se quedó o quién se fue. Te defines por lo que has construido en silencio, por cómo te levantaste, por cómo lograste convertir el caos en centro, el vacío en cimiento, la soledad en claridad. Porque eso es lo que el alma necesita a veces, desordenarse para poder organizarse desde la verdad. Y entonces un día cualquiera, sin dramatismo, sin necesidad de cerrar ciclos a la fuerza, simplemente notas que estás bien, que respiras con más calma, que ya no buscas explicaciones, que ya no te duelen los recuerdos, que has hecho las paces con el silencio y que sorprendentemente ese vacío que tanto temías fue el terreno donde finalmente encontraste hogar, en ti. Desaparecer sin rencor, volver con fuerza. Desaparecer sin rencor es una de las formas más elegantes y poderosas de liberarse. No requiere gritos, ni explicaciones, ni despedidas dramáticas. Solo un paso hacia el interior sereno, consciente, definitivo. Porque llega un momento en el que no necesitas venganza, ni siquiera justicia emocional.
Lo único que anhelas es paz. Y esa paz no se encuentra en confrontaciones, sino en la decisión de soltarlo todo, las palabras que no llegaron, los gestos que no se dieron, las promesas que se evaporaron. El verdadero desapego nace cuando ya no deseas cambiar lo que fue, solo aprender de ello. Cuando decides desaparecer, no lo haces para manipular, castigar o castigar al otro con tu ausencia. Lo haces por ti. Porque entiendes que tu energía ya no puede seguir derramándose en espacios donde no crece, donde no es vista con respeto. Desapareces porque permanecer te estaría traicionando. Porque seguir insistiendo sería desgastarte más allá de lo razonable. Y lo haces sin escándalo, sin notificaciones, solo una retirada limpia sin rastro de odio. Porque el que ha entendido el valor de su paz ya no necesita ruido para justificar su marcha. Al desaparecer sin rencor, no huyes, eliges. Eliges darte prioridad. Eliges mirar hacia adelante sin cargar el peso de resentimientos que solo contaminan tu alma. Guardas silencio no por debilidad, sino por sabiduría. Porque el silencio en estos casos es la forma más compasiva de cerrar un ciclo sin multiplicar el daño. Y en ese silencio vas recogiendo lecciones, no como armas, sino como faros. Aprendes lo que aceptarás y lo que no volverás a permitir. No desde el dolor, sino desde la dignidad. Y un día, sin buscarlo, sin esperarlo, te das cuenta de que has vuelto. No a la historia anterior, no a esa relación fallida, sino a ti. Has regresado a tu centro, a esa versión tuya que habías postergado mientras intentabas salvar algo que solo existía en tu esperanza. No vuelves por nostalgia, vuelves porque has sanado lo suficiente como para recordar quién eres. Y al volver no lo haces para demostrar nada ni para que te vean. Lo haces con calma, en silencio, con la certeza de que lo más valioso ya no está fuera. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto aguantaste, sino por cómo decidiste soltar sin destruir. Por cómo elegiste cerrar puertas sin ruido, sin daño, sin necesidad de quedar como el héroe o la víctima. Porque cuando desapareces sin odio, das el mensaje más claro de todos, que tu bienestar no depende de que el otro entienda, que tu evolución no necesita testigos, y que no hay mayor forma de amor propio que el desapego sin resentimiento. Renacer en silencio es uno de los actos más íntimos y poderosos que puedes vivir. No lleva aplausos ni ceremonias, solo una convicción tranquila que crece dentro de ti. Es una transformación sin estridencias, sin necesidad de aprobación externa. Es volver a respirar sin miedo. Es mirarte al espejo y reconocerte no como alguien herido, sino como alguien que ha crecido, como alguien que ha decidido que su historia no se escribe desde el dolor, sino desde la elección consciente de avanzar. Ese renacimiento no se anuncia, se vive. No se comparte con todos porque no todos entenderían la magnitud de lo que implica sanar sin devolver el golpe. Volver con fuerza no es volver al mundo como si nada hubiera pasado. Es regresar sabiendo que algo en ti ha cambiado para siempre, que ahora caminas más liviano, más lúcido, más selectivo, que ahora sabes que hay ausencias que suman y presencias que restan, y que estás dispuesto a defender tu paz, incluso si eso implica dejar atrás lo que alguna vez fue importante. El retorno es hacia adentro, no hacia atrás. No buscas revivir historias pasadas, sino construir una nueva narrativa donde tú eres el protagonista, no el actor secundario en la vida de alguien más. Ya no entregas tu poder a quien no supo sostenerlo. Ya no mendigas amor disfrazado de promesas. Vuelves a ti, no porque estés solo, sino porque aprendiste que la mejor compañía es la de quien ya no necesita fingir para ser amado. Desaparecer sin rencor es una lección de maestría emocional. No todos llegan ahí, no todos están listos para soltar sin dañar. Pero quien lo logra se libera de una forma que nada ni nadie puede arrebatarle. Porque ese tipo de libertad nace del alma. Es silenciosa pero sólida. Es invisible pero transformadora. Y quien vuelve desde ese lugar ya no busca ser comprendido, solo ser auténtico.
Y cuando te reencuentras contigo, cuando por fin habitas tu propia vida con presencia y serenidad, ya no temes desaparecer de ciertos lugares. Porque sabes que tu valor no se mide por cuántos te extrañan, sino por cuán fiel eres a ti mismo. Has dejado de necesitar validación para tomar decisiones. Has dejado de explicar tu distancia. Y eso, precisamente eso, es lo que marca la diferencia entre sobrevivir y vivir con plenitud. Así que sí, desaparecer sin rencor es un arte. Es la expresión más refinada del amor propio. Y volver con fuerza no es venganza, es evolución. Es mirar hacia adelante sin rencores, con los ojos limpios y el corazón más sabio. Porque el que ha aprendido a irse sin odio, ha aprendido también a volver sin miedo. Tu silencio ahora es tu escudo. Hay silencios que gritan, silencios que desgarran, silencios que nacen del dolor. Pero hay otro tipo de silencio, uno más sereno, más maduro, más firme, el silencio que se convierte en escudo. Ese que no nace del odio, sino de la comprensión, de entender que tu energía no puede estar disponible para todos, que no cualquiera merece entrar en la nueva versión de ti, que ha renacido tras el caos, tras la decepción, tras el largo camino de volver a ti mismo. Ese silencio ya no es una forma de castigo como tal vez lo fue antes, cuando intentabas que te notaran, que reaccionaran, que sintieran tu ausencia como una llamada de atención. Ahora no buscas provocar ni probar puntos, ni obtener respuestas. Ahora tu silencio es defensa. Es la frontera invisible que has aprendido a dibujar entre lo que permites y lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Es la expresión más sobria de tu nueva conciencia, esa que te dice que no todos tienen el derecho de tocar tu paz. No es frialdad, aunque algunos lo llamen así. Aunque quienes solían tener acceso libre a tus emociones, hoy se molesten porque ya no pueden llegar a ti con la misma facilidad. Lo tuyo no es frialdad, es autoconservación, es autocuidado en su forma más silenciosa. Es ese instinto que despierta cuando por fin entiendes que darte por completo a cualquiera te vacía, que estar disponible 24 horas, 7 días a la semana para personas que solo se acuerdan de ti cuando les conviene, es una forma lenta de autoabandono. Elegir el silencio como escudo no significa que no sientas, que no te importe, que hayas endurecido tu corazón. Significa que has crecido, que ya no necesitas explicar tus límites ni justificar tus distancias, que quien no supo valorar tu presencia ahora tendrá que aprender a vivir con tu ausencia, porque hay ausencias que enseñan más que 1000 palabras, y hay silencios que son más elocuentes que cualquier discurso. Quien te quiera tendrá que merecerte. Ya no basta con estar. Ya no es suficiente con aparecer esporádicamente. La nueva versión de ti ha entendido que el amor sin reciprocidad se convierte en desgaste, que el afecto que no respeta tus tiempos y tus límites no es amor, es invasión. Y por eso tu silencio es filtro, es selección. Es la manera elegante de decir, aquí ya no puede entrar cualquiera. La madurez te ha enseñado que estar en paz es más importante que tener razón, que mantener tu centro es más valioso que complacer, y que retirarte a tiempo en silencio con dignidad es más poderoso que cualquier confrontación. Has aprendido a observar sin reaccionar, a sentir sin entregarte, a responder con tu ausencia cuando las palabras serían solo una pérdida de energía. Y eso no te hace distante, te hace sabio. Tu silencio ya no busca respuestas, no espera disculpas ni validación. Es el lenguaje de tu nueva serenidad. Has dejado de explicar tu valor porque ahora lo vives. Has dejado de rogar atención porque ahora entiendes que quien ve tu esencia no necesita gritos para quedarse. Tu silencio es un espejo, refleja tu evolución. Muestra que ya no estás dispuesto a abrir las puertas de tu alma por costumbre o por miedo a estar solo. Y ese silencio, aunque incomode a muchos, es tu mayor protección, porque en él habita tu claridad. Porque es en el espacio donde ya no respondes, donde te haces más fuerte. Ya no te desgastas en discusiones inútiles. Ya no repites tus argumentos esperando que el otro comprenda. Ahora eliges el silencio y con él
te eliges a ti. Porque finalmente entendiste que explicar constantemente tus límites solo los debilita, y que quien no los respeta desde el principio no merece quedarse. Tu ausencia ya no es venganza, es selección. Ya no te retiras esperando que te busquen. Te retiras porque sabes que tu paz vale más que cualquier vínculo que te roba energía. Has dejado de justificarte ante quienes nunca hicieron el esfuerzo de comprenderte. Has dejado de dar acceso ilimitado a tu mundo interior a quienes solo estaban de paso. Porque ahora estar en tu vida es un privilegio, no un derecho. Ese nuevo tú más reservado, más introspectivo, más enfocado no es menos amoroso. Al contrario, es alguien que ha aprendido a amar de forma más consciente, que ya no ama desde la necesidad sino desde la elección, que no da por miedo a perder sino por deseo genuino de compartir. Pero para llegar ahí, tuvo que aprender a cerrar puertas, tuvo que abrazar el silencio, tuvo que construir un escudo que no aleja por rencor, sino que protege por respeto a sí mismo. Y es ahí donde descubres que el silencio también puede ser una forma de amor. Amor propio primero, amor sano después, porque solo desde ese lugar puedes ofrecer lo mejor de ti sin vaciarte. Solo desde ese lugar puedes permitirte ser vulnerable sin perderte. Solo desde ese lugar puedes mirar a los ojos sin miedo, porque ya no necesitas nada del otro para sentirte completo. Tu silencio es tu escudo, no contra los demás, sino contra tu antigua forma de entregarte sin medida, contra esa versión tuya que no sabía decir que no, que confundía sacrificio con amor, que se dejaba arrastrar por emociones ajenas sin preguntar si era justo para ti. Hoy ese escudo no te separa del mundo, te preserva, te mantiene íntegro, te recuerda que puedes estar presente sin estar expuesto, y quien realmente te quiera no verá en ese silencio una barrera sino una invitación a acercarse con respeto, a entrar sin invadir, a conocer sin exigir, porque el que merece tu presencia sabrá esperar, sabrá escuchar lo que no dices, sabrá valorar que tu silencio no es ausencia, es protección, y entonces ese vínculo sí tendrá sentido, porque estará basado en respeto mutuo, en libertad compartida, en amor consciente. Así calladamente, sin alardes ni explicaciones, te has convertido en alguien que se cuida, que no necesita ruido para sentirse vivo, que no necesita aprobación para sentirse valioso. Has aprendido a usar el silencio no como castigo, sino como una forma de recordar al mundo, tú y a ti mismo, que tu paz ya no está en juego. Y eso, precisamente eso, es la verdadera libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti ha resonado con este mensaje. Y eso no es casualidad. Es señal de que estás en un momento de cambio, de toma de conciencia, de despertar silencioso. Has tenido el valor de mirar hacia adentro, de cuestionar lo aprendido y sobre todo de priorizar tu paz. Eso merece reconocimiento. En un mundo que grita, tú has elegido el susurro. En una realidad que exige respuestas rápidas, tú estás aprendiendo a pausar, a observar, a no reaccionar. Estás entrenando una forma de fuerza que no hace ruido pero transforma. Estás aprendiendo que no siempre hace falta decir más para valer más. Que tu ausencia bien elegida, tu silencio bien cultivado y tu presencia bien merecida son actos profundos de amor propio. Gracias por compartir este tiempo conmigo, por dejarme acompañarte en este proceso, por permitir que mis palabras encuentren eco en tu historia. No estás solo. Somos muchos los que estamos aprendiendo a ser firmes, sin perder la ternura, a soltar sin resentimiento, a avanzar sin necesidad de herir. Si este contenido te ha tocado, si ha despertado algo en ti, te invito a compartirlo. Tal vez alguien más en silencio esté esperando escuchar justo esto. Y si quieres seguir caminando conmigo, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de transformación estoica, semana tras semana. Juntos, en voz baja pero con pasos firmes, estamos aprendiendo a vivir con más verdad, con más calma y con menos ruido. Hasta el próximo encuentro.
Y recuerda tu silencio bien elegido. Es una declaración de poder.